Hola iglesia, ¿cómo están? Buenos días. Pues nuevamente aquí un domingo más, dándoles la bienvenida, esperando que Dios les haya bendecido en gran manera. Y pues bueno, preparándonos para un domingo más de escuchar la palabra a través de esta mecánica, ¿no? Hermanos, les extrañamos grandemente, pero bueno, sabemos que los tiempos de Dios son perfectos. Acompáñenos con una oración para dar inicio a este servicio. Cierren sus ojos donde están y vamos a orar. Amado Padre, en esta mañana, Dios, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Dios. Porque nuevamente en toda esta semana tú nos has guardado acá familia de Armonía Familiar, Dios, y te damos gracias por ello, Señor. Te pedimos que tú bendigas la vida de cada uno de los miembros de esta casa tan hermosa que es AF. Bendice a cada líder, Padre, a cada servidor, Señor, a los pastores, Dios, a sus familias, Padre Santo. Tú sigue guardándoles en tu mano poderosa, Señor. Ponemos este tiempo delante de ti, Padre, para que tú bendigas a tu iglesia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vamos a dar paso a nuestro tiempo de lectura bíblica, que este domingo se encuentra en Mateo 3, del 1 al 8. Voy a dar lectura. Dice: En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Amén. Buenos días, iglesia, ¿cómo están todos? Seamos bienvenidos este domingo a alabar el nombre del Señor, juntos como su iglesia, como el pueblo de Cristo, y cantamos a este Dios hermoso, maravilloso. Él adiestra nuestras manos para la batalla. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Señor, tú vas con nosotros, vas delante de tu pueblo, Señor. Con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Con mi Dios asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él
muestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Amén. Gracias, Señor Jesús, porque tu amor tan grande manifestado en la cruz, ese acto tan maravilloso, nos reconcilió con el Padre. Hay un lugar donde su amor reinando está. Corrientes de gracia fluyen con libertad, donde su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal. A los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado estoy, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti, Jesús. Hay un lugar donde la maldad pierde su poder. Mi corazón tiene paz con Dios y su perdón, donde su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal. A los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado soy, asombrado soy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti. Mi fe está en ti, en tu santidad. Hoy me rindo, hoy me rindo. Mis brazos abro a ti, eres mi Salvador. Hoy me rindo, hoy me rindo. A los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado soy, asombrado soy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti. A los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado estoy, asombrado estoy.
Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti, Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque nos reconciliaste con el Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu amor tan grande. Gracias porque en tu presencia encontramos perdón, encontramos tu misericordia. Y hoy estamos aquí rendidos ante ti, Señor. Caemos de rodillas porque tu amor es tan grande para con nosotros. Te reconocemos, Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso al amor del Señor. Señor Jesús, te reconocemos en esta hora como Dios soberano, como el Rey de Reyes, que ni la misma muerte te pudo detener, Señor. Te exaltamos, Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. No sé lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. No sé lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tienes toda la gloria, Señor, por todos los siglos. Tú eres Dios, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Muy buenos días, hermanos, qué gusto poder estar juntos en armonía, alabando al Señor, y damos gracias a Dios por este tiempo, damos gracias a Dios por este recurso de poder tener una reunión en línea. Como saben, ya regresamos a nuestras reuniones presenciales con muchas precauciones y lineamientos bajo lo que nos comentan nuestras autoridades, pero continuamos en esta reunión en línea y damos gracias a Dios porque tenemos todas estas herramientas para poder hacerlo. Me corresponde hablarles sobre diezmos y ofrendas. Como saben, ya hubo una transición en la cuenta a la que estábamos depositando. El día de hoy, como todos ya conocemos, tenemos una nueva cuenta en Armonía Familiar para poder hacer nuestros depósitos de diezmos y ofrendas. Puedes depositar en esta cuenta y te agradecemos mucho por llevar a cabo esta ordenanza en amor al Señor. Me gustaría leerte un pasaje en el libro de 2 de Corintios capítulo 9 y vamos a leer del versículo 7 y 8, y me gustaría que estos versículos queden grabados en nuestro corazón y que los tengamos presentes
presentes cada vez que estamos obedeciendo en esta ordenanza al Señor. Dice así, versículo 7. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios, fíjate en esta parte, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. ¿Cuántos pueden decir amén a esta promesa del Señor? Solamente es que sigamos esta ordenanza y en amor seguir contribuyendo en nuestros diezmos y ofrendas a la iglesia. Como saben, tenemos instalaciones de las cuales tenemos que continuar con un mantenimiento y seguir sosteniendo los gastos de estas instalaciones. Y damos gracias a Dios por lo que Él provee para su iglesia. Entonces continuemos en armonía, obedeciendo y acatando esta gran ordenanza que el Señor pone, porque Él nos dice, nos dará aún más con generosidad. Damos gracias al Señor por esto y recuerda la cuenta a la que tenemos que depositar. Dios te bendiga y continuemos ahora con la palabra del Señor. Muy buenos días, armonía familiar. Un domingo más que Dios nos permite la vida, la gran bendición de poder estar aquí para escuchar su palabra y para seguir edificando nuestra vida y fortaleciéndonos en este momento tan difícil a través de su bendita palabra. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar. Estamos hablando de estos milagros del corazón. Recuerda, hablamos del arrepentimiento, hablamos de la conversión y empezamos a platicar de la regeneración. Y este tema de la regeneración lo partimos en tres partes. Hablamos primero la regeneración como el nuevo nacimiento, la regeneración como la disposición sana que el Espíritu Santo da a nuestra mente. Y hoy vamos a hablar de la evidencia de la regeneración, que son los frutos de arrepentimiento, fe y vida nueva. Así que bueno, terminamos este tema tan interesante de la regeneración. Recuerda que todo esto es obra del Espíritu Santo, es la obra del Señor en nuestro corazón y que debemos agradecerle a Dios por este milagro que en nuestro corazón hay. Te invito para que hagamos una oración en esta hermosa mañana de domingo. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta hermosa mañana por la vida que nos das. Gracias por la oportunidad que tenemos una vez más de ser congregados por tu Santo Espíritu, Señor, para escuchar tu palabra, para meditar en ella, para aprender y para seguir fortaleciendo nuestra fe. Te pedimos que sigas acompañándonos en este andar de la vida cristiana, que en este tiempo, Señor, tan complicado de pandemia, que tú sigas sosteniendo la vida de nuestra iglesia. Te pedimos por nuestros hermanos que están enfermos, que están en alguna situación complicada. Señor, que tu presencia les acompañe y que podamos siempre mutuamente, Señor, alentarnos y fortalecernos en ti. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, pues sean bienvenidos todos los que nos acompañan en nuestra iglesia virtual, Armonía Familiar. Damos gracias a Dios también porque nuestra iglesia presencial está teniendo sus reuniones. Hoy domingo a las 10 tuvieron su reunión, ahorita están en un receso y a las 12 hay una segunda reunión presencial. Así que bueno, gracias a Dios porque Armonía Familiar sigue adelante a través de todas estas modalidades que ahora ofrecemos para tu servicio y crecimiento espiritual. Muy bien, vamos a platicar de este tema entonces que tiene que ver con la regeneración, donde vamos a hablar de la evidencia de la regeneración, el fruto de la regeneración, lo que debe haber en una persona que es regenerada, son frutos de arrepentimiento, fe y vida nueva. Déjame darte algunas definiciones muy importantes que me parece pertinente aclarar y que podamos dejarlo muy bien para que podamos ir viendo, hermanos, nuestra vida espiritual. Primero, algo que quiero que quede en tu corazón. Ser cristiano, o cristiano, mejor dicho, no es aquel que le gusta a una iglesia. Primera aclaración. Cristiano no es aquel que le gusta a una iglesia. Muchas personas hoy pueden estar en una iglesia porque les gusta una iglesia, porque puede ser atractiva una iglesia, porque sus actividades pueden ser importantes. Incluso, mira nada más algo que es para analizar, mucha gente va a una iglesia porque ofrece actividades para sus hijos. Y no estoy diciendo que esto no sea algo muy bueno y una excelente estrategia de la iglesia, pero la razón
por la que vamos a una iglesia no debe ser porque nos gusta una iglesia. Desde luego, ¿verdad? El equipo pastoral, liderazgo de la iglesia, tenemos que trabajar para que nuestra iglesia ofrezca servicios de calidad y de bendición para la vida de las personas. Pero no es la razón por lo que definimos que una persona es cristiana. Incluso mucha gente puede ir a una iglesia que le guste, pero no necesariamente es una persona cristiana. Segundo concepto importante: no es cristiano aquel que se siente a gusto en una iglesia. No solo que le gusta, sino además que puede sentir un ambiente bonito, un ambiente muy familiar tal vez, un ambiente muy agradable, ¿verdad? Y entonces pues nos preocupamos hoy tanto por esta ambientalización que debe haber en las iglesias y pensamos que una persona es cristiana porque le gusta una iglesia, porque se siente a gusto en una iglesia, o tercero, porque simpatiza con los cristianos porque son amables. Hay mucha gente que así se expresa, ¿verdad? Los cristianos me encantan porque son amables, me gustan sus reuniones, me gusta participar, me gusta cuando están juntos, celebran quizá algún cumpleaños, y entonces la gente pues piensa que por eso es una persona cristiana. Y por último, este concepto: ni siquiera aquel que asiste cada domingo a la iglesia o está en las actividades de la misma podemos decir que es cristiano. Y tú me preguntarás, entonces, pastor, ¿qué es un cristiano? ¿Qué es una persona cristiana? Yo te voy a pedir, como siempre, cada domingo que compartimos la palabra, que permitas que el Espíritu Santo revise tu corazón, revise tu vida, mi amado hermano, mi amada familia, para que puedas descubrir qué es lo que verdaderamente te está llevando a asistir a una iglesia, a ser parte de nuestra iglesia, porque lo importante es que puedas entender a la luz de la palabra lo que significa ser cristiano. Anota, si puedes, este concepto interesante. Cristiano es aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Cristiano es aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Entonces, es el arrepentimiento, la conversión, recuerda, la regeneración que el Espíritu Santo hace en nosotros, y entonces podemos decir, cuando hay esto en nuestra vida, que somos cristianos. Ya después viene lo demás, que es interesante, ¿no? Es que me guste mi iglesia, que me sienta a gusto en mi iglesia, que pueda tener amistad con hermanos en la fe, que trabaje arduamente en mi iglesia a través de mis dones, para que pueda ser una iglesia que dé una calidad de servicio. Eso está excelente. Pero primero viene la regeneración. Una persona que es cristiana es aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, y su vida da evidencia de que ahora obedece al Evangelio y vive bajo los principios de la voluntad de Dios. Otra vez, concepto importante: cristiano es aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo y que su vida da evidencia de que ahora obedece el Evangelio y vive bajo los principios de la voluntad de Dios. Los cristianos que nos congregamos en una iglesia hemos sido regenerados por el Espíritu Santo y empezamos a mostrar, empezamos a dar evidencia de obediencia a la palabra y vivimos bajo los principios del Evangelio del reino de Dios, de la voluntad del Señor. Así que bueno, es una definición bíblica muy importante que vamos a ir aprendiendo. Bueno, vamos a esta primera parte, cuando la Biblia nos habla de los frutos de arrepentimiento. Vamos a ver lo que dice Mateo 3:8. Acompáñame ahí a buscar Mateo capítulo 3, versículo 8. Fíjate lo que dice la palabra del Señor en este pasaje muy claro. Mateo 3:8. Está predicando Juan el Bautista el evangelio del arrepentimiento, y dice la palabra que vinieron muchos, ¿verdad? Eran bautizados, muchos fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Entonces Juan el Bautista estaba predicando y muchos de estos hombres religiosos, conocedores de la ley, venían para ser bautizados, ¿verdad? Y entonces Juan les dice de esta manera: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, ya lo que la Biblia nos está mostrando es que mucha gente pudiera venir a obedecer al Señor a través del bautizo, o podría asistir a la iglesia, o lo que decíamos anteriormente, podría gustarle una iglesia, pero en realidad no hay una transformación en su vida. Y entonces la palabra del Señor nos dice que debe haber frutos dignos
de arrepentimiento, es decir, que se vea que una persona de verdad ha comprendido el Evangelio de Jesucristo, de verdad se está comprometiendo a una vida cristiana y que está en este proceso de santificación. Muy bien, ¿cuáles son esos frutos de arrepentimiento? Vamos a mencionar rápidamente 3 en este punto. Primero, una persona que ha sido regenerada, que ha sido alcanzada por la misericordia de Cristo, es una persona que renuncia al pecado y cambia su actitud. Una persona que renuncia al pecado. La palabra le muestra la vida que él lleva sin Cristo. La palabra le indica qué cosas tiene que modificar. El Espíritu Santo, su presencia del Espíritu Santo, ya empieza a hablarle a la persona y esa persona renuncia al pecado, es decir, deja de vivir esa manera en la que estaba viviendo y entonces hay un cambio de actitud. ¿Te vas dando cuenta cómo es otra vez hablar de este proceso o este acto de arrepentimiento? Van entrelazados y la Biblia nos deja muy claramente. Efesios 4:22, acompáñame ahí a buscar Efesios capítulo 4, versículo 22, dice la palabra muy claramente, quiero que lo subrayes, quiero que lo tengas. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermanos, es muy clara la palabra del Señor. Una persona que ha sido regenerada renuncia a la manera en que estaba viviendo, cambia de actitud, ¿verdad? Y la Biblia dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, tienes que dejarla y dejar el viejo hombre. Versículo 23 dice la Biblia, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y hablamos de la mente espiritual que es obra del Espíritu Santo, desde luego. Y dice el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta es la característica de una persona que da fruto de arrepentimiento. Puede ser que alguien vaya a la iglesia, repito, porque simpatice con los cristianos, porque le guste la iglesia, porque quede asombrado por quizá la estructura y todo lo que una iglesia ofrece, pero no necesariamente está dejando su manera de vivir. Con cuidado, tenemos que ser muy certeros en la enseñanza de la palabra para explicar que una iglesia cristiana está compuesta de pecadores que han sido transformados, regenerados por la presencia del Espíritu Santo. Y entonces hay una vida diferente, hay una conducta diferente porque el Espíritu Santo nos lleva a ello. Primer fruto del arrepentimiento, renunciamos al pecado y cambiamos nuestra actitud. Segundo fruto del arrepentimiento, estamos sumisos y deseos de aprender. Nos sujetamos a la palabra del Señor y estamos con un hambre de aprender, con una disposición de aprender la palabra del Señor. Romanos 13:1 nos da un pasaje muy claro de la Escritura de lo que debería ser la vida de un cristiano. Y mira, te he comentado que el Nuevo Testamento se escribe, se vive bajo el Imperio Romano, existía la esclavitud, ¿verdad? Y entonces mira cómo la palabra del Señor es muy clara. Porque la vida de un cristiano tiene que manifestarse en una actitud, en una conducta de vida, en las áreas en que se desarrolle, sea su trabajo, sea su negocio, sea con nuestro gobierno, sea en la vida de la iglesia. Y dice la palabra en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Este pasaje es muy interesante, hermanos, porque la vida cristiana, lejos de ser una filosofía o una política de rebelión, lejos de ser una actitud prepotente, porque ahora somos hijos de Dios, el Señor nos exhorta, fíjate qué interesante, a someternos a todas las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Qué interesante. Entonces, nosotros como cristianos, o una evidencia de que hemos sido regenerados, es que somos personas humildes,
nos sujetamos a nuestras autoridades, eres un empleado obediente, eres un hombre de negocios obediente, eres una persona que quizá trabaja en el sector público, eres obediente, te sujetas. Los cristianos no nos caracterizamos por ser revoltosos, los cristianos no nos caracterizamos por una rebeldía, somos sujetos a las autoridades que Dios ha puesto, dice la palabra del Señor, porque por Dios han sido establecidas. Una persona que ha sido regenerada es una persona sujeta, es una persona que está obedeciendo los principios de la palabra de Dios. Repito, en tu trabajo, en tu negocio, en tu vida personal, en tu vida como iglesia, ¿verdad? No existen cristianos que dividan iglesias, hermanos, aclaramos. No existen cristianos que se opongan a la vida de la iglesia. Eso es algo, una enseñanza errónea y es una trampa de Satanás para destruir la vida de la iglesia. ¿Quieres conocer a un cristiano regenerado? Es una persona sujeta a sus autoridades porque es un principio de la palabra del Señor. Fíjate cómo estamos ya dándonos cuenta que la vida cristiana no es algo que se dice solamente, sino es algo que se ve o se tiene que ver en la vida personal. Y el tercer fruto del arrepentimiento, continuo perfeccionamiento. Colosenses 3:10 dice la palabra del Señor así en Colosenses capítulo 3 versículo 10, acompáñame a buscar porque la palabra es muy clara en cuanto a un continuo perfeccionamiento, es decir, seguimos avanzando, seguimos aprendiendo, no dejamos de congregarnos, no dejamos de estudiar la palabra, no dejamos de ser parte del compañerismo de la iglesia. Y Colosenses 3:10 dice la palabra del Señor, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, se va renovando. Sabes que tú y yo, hermanos, tenemos que irnos renovando a través de la palabra del Señor hasta el conocimiento pleno. Tenemos que seguir estudiando la palabra, tenemos que seguir aprendiendo la palabra, tenemos que seguir siendo parte de una enseñanza en la vida de nuestra iglesia. Y entonces el cristiano que verdaderamente ha sido regenerado va creciendo, va avanzando, se va renovando en el estudio de la palabra, va comprendiendo más enseñanzas que el Señor tiene para nosotros, y entonces es una vida en constante crecimiento. Ahora imagínate nada más qué calidad de cristiano, alguien que primero renuncia al pecado y cambia de vida porque ha entendido el evangelio. Segundo, es una persona sujeta, es una persona humilde para aprender, para seguir creciendo. Y tercero, una persona que va avanzando y que se va perfeccionando. Puedes imaginarte el nivel de vida cristiana de una iglesia compuesta por personas que muestran esta primera característica de la regeneración, que son frutos de arrepentimiento. Mira, voy a decirte algo muy interesante. La realidad de las cosas es que una iglesia transformada, una iglesia compuesta con personas regeneradas, una iglesia dirigida por el Espíritu Santo, no tendría problemas para ser una iglesia relevante y de impacto en el lugar donde Dios le ha puesto. No tendría problemas, porque el resultado de una iglesia regenerada, pues es la presencia del Espíritu Santo, y es un ministerio, hermanos, que de verdad sería de gran bendición para la gente en la comunidad, para el municipio, la ciudad donde una iglesia pudiera estar. No tendría que haber algún problema. Ahora, la pregunta es, ¿por qué entonces de pronto en las iglesias batallamos tanto con cuestiones carnales, con personas que no se sujetan, con personas que no van avanzando en su vida cristiana, que se detienen en los discipulados, que no van siendo transformados por el poder de la palabra? Bueno, tendríamos que preguntarnos si esa iglesia es una iglesia compuesta con personas regeneradas que de verdad están entendiendo lo que implica ser cristiano. Mi oración como tu pastor, hermano amado, familia, es que nuestra iglesia, que tú y yo demos la oportunidad que el Espíritu Santo obre en nosotros, porque este mundo nos necesita
para poder predicar su palabra, para poder ser un espacio de bendición a tantas personas que no tienen al Señor, y sobre todo en este tiempo de pandemia y de crisis, que necesitamos como iglesia estar presentes con todo nuestro amor, con la dirección del Espíritu Santo, para que el Señor cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Primera característica de esta regeneración es el fruto digno de arrepentimiento. Hermano, yo espero que en tu vida existan estos frutos de arrepentimiento y que el Señor pueda dirigir, pueda guiar tu corazón en todo momento. Segunda característica también de este proceso de regeneración o de esta regeneración que el Espíritu Santo hace es fe. Una persona que ha sido regenerada muestra fe. Y mira, voy a traducir esta característica de fe en fidelidad. Mira, en el Nuevo Testamento, palabras como fe, fiel, fidelidad, provienen de la palabra griega pistis. Estas palabras, fe, fiel, fidelidad, provienen de la palabra griega pistis y se define como confianza, se define como fidelidad, aquello que se cree, el contenido de la fe, etcétera. Entonces, la palabra fe, vamos a traducirla en este caso como fidelidad. ¿Qué demuestra una persona que ha sido regenerada? Una persona que ha sido regenerada demuestra fidelidad, demuestra constancia, demuestra compromiso, primeramente con el Señor, en las cosas del Señor, en la palabra del Señor y en el lugar donde Dios lo ha puesto para servir, para poder estar compartiendo la palabra del Señor. En el Nuevo Testamento, tú lo sabes, otra vez lo repetimos, hablar de la fidelidad es en el contexto de la persecución, de las pruebas, de los momentos difíciles, y el Señor pide que la iglesia permanezca fiel a pesar de las adversidades, a pesar de las pruebas, a pesar de los problemas. Amados hermanos, un cristiano regenerado, escúchame, es un cristiano que nunca se va a apartar del camino del Señor a pesar de las pruebas. Nunca se va a apartar, sí va a sufrir, desde luego, va a pasar momentos difíciles, vamos a llorar juntos, pero un cristiano que ha sido regenerado, permanece fiel al Señor, permanece fiel a sus compromisos en su iglesia, permanece fiel, hermanos, en el llamado que Dios ha hecho a su corazón, a pesar de las pruebas, de las adversidades, de los conflictos que pudiera estar pasando la persona. Ahora, acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 5, quiero que leamos Primera de Pedro, capítulo 5, porque vamos a descubrir algunos principios para ser fieles al Señor y vamos a ver también la recompensa por esta fidelidad. Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a leer versículos 6 al 10. Y mira, voy a darte estos principios para ser fieles, porque la realidad de las cosas, hermanos, es que no somos fieles al Señor solamente por nosotros. Yo creo que sí, nuestro buen corazón pudiera ser algo importante, pero hermano querido, la única manera de permanecer fieles al Señor es a través de estos principios que vamos a encontrar en Primera de Pedro 5, del 6 al 10. Y quiero que lo anotes, mi amada iglesia, porque vamos a seguir pasando por pruebas, vamos a seguir pasando por adversidades, vamos a seguir pasando por situaciones complicadas, pero Dios nos dice que una persona regenerada es una persona que permanece fiel, que se da uno cuenta de que es cristiano por el nivel de fidelidad que la persona tenga en su vida. Y entonces ve anotando Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 al 10. Primer característica para poder ser fiel, primera herramienta, y yo te pido que lo anotes para que busques esta dirección del Señor. Dice versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Primer característica para poder permanecer fiel, o primera herramienta, humillarnos ante Dios, es decir, reconocer, amados hermanos, que necesitamos todos los días del Señor. Y humillarnos delante del Señor es esto: decirle,
tú eres el Señor de mi vida. Recuerda que antes de estar en Cristo, nosotros éramos los señores de nuestra vida. Nosotros decíamos, nosotros pensábamos qué hacer, nosotros tomábamos las decisiones que nos parecieran lo más conveniente y manejábamos nuestra vida a nuestro antojo. Dice la Biblia que son deseos de la carne. Cuando venimos a Cristo, sucede algo interesante que es fundamental. Ya no somos el Señor de nuestra vida, ahora Él es el Señor de nuestra vida. Y cuando la Biblia dice que debemos humillarnos ante Dios, es reconocer con nuestra palabra y con nuestro corazón que Él es el Señor de mi vida y que toda mi vida la maneja el Señor, que toda mi vida está guiada por la voluntad y por el consejo de la palabra del Señor en mi corazón. El gran error es que muchos de nosotros queremos venir a Cristo porque nos parece interesante, porque de alguna manera pudiéramos entender el asunto de la eternidad sin Dios y quizá nos dé miedo, pero el error es que queremos aceptar a Cristo, pero que sigamos siendo nosotros los señores de nuestra vida. Y mira qué curioso. Entonces, yo soy el Señor de mi vida y ahora ocupo a Dios para que Él bendiga mis planes, para que Él bendiga mis propósitos. Y esto no funciona así. La Biblia dice que para poder ser fiel, tengo que humillarme ante Dios y todos los días buscar al Señor, depender del Señor y decirle: Señor, sin ti no puedo ser un buen esposo, un buen padre, sin ti no puedo ser un buen líder, sin ti mi vida no tiene sentido. Yo necesito depender todos los días de tu palabra y de tu voluntad perfecta. Muy bien, esta es la primera herramienta que debes tomar. Dice la palabra del Señor en el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Segunda herramienta para permanecer fieles, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Hermano querido, confía en el Señor. Descansa en el Señor. ¿Sabes que el Dios que nos ha llamado, dice este mismo pasaje más adelante, el Dios que nos ha llamado a su gloria eterna, el Dios que nos ha regenerado, hermano, escúchame bien lo que te voy a decir, es un Dios de amor, es un Dios que cuida, es un Dios que está conmigo, es un Dios que me da fortaleza para seguir adelante, es un Dios maravilloso. Te invito a que lo puedas conocer, mi amado hermano, te invito a que puedas profundizar en el conocimiento del Señor, porque cuando conoces de Dios, cuando entiendes que Él es el Señor, hermanos, nos conviene que sea el Señor de nuestra vida, no lo tomes a mal, nos conviene que sea el Señor, porque entonces Él me ama y Él quiere lo mejor para mí. Él es sabio y él con toda su sabiduría me va a ir dando lo que yo necesito en mi vida. Y entonces lo que yo tengo que hacer es descansar en el Señor. Lo que yo tengo que hacer es confiar en el Señor. Y dice la Biblia, echando toda nuestra ansiedad. Amado hermano, haz una lista de lo que te preocupa y ponlo en las manos de Dios. Yo te invito a que lo hagas. Tú pensarás, pastor, no es tan sencillo. Mira, me preocupa la economía, que ahorita está complicado, me preocupa mi estado de salud, quizá me han dicho que tengo alguna enfermedad, me preocupan mis hijos, y te entiendo perfectamente todas esas preocupaciones. Somos humanos y esto es parte de nuestra vida. Pero mira, querido hermano, para poder permanecer fieles al Señor, no hay otro camino que decir: Señor, ante esta situación económica, ante esta situación de salud, ante esta situación con mis hijos, Señor, yo quiero descansar en ti. Y la palabra nos dice que los gentiles, los que no tienen al Señor, se ocupan de todas estas cosas, del afán y de la ansiedad de la vida. Que los que tienen a Cristo aprendemos a confiar en el Señor. Hermano querido, yo quiero invitarte para que ahora mismo deposites toda tu ansiedad en el nombre del Señor, porque entonces vas a permanecer fiel en Él. Ahora, te digo algo, es maravilloso confiar y descansar en el Señor. Ahora, iglesia, pongamos toda nuestra ansiedad. Señor, aquí está mi vida, descanso en ti, Padre amoroso, fiel, proveedor, un Padre que está cerca de nosotros,
Qué bendición, hermanos, conocer a este Dios que está en nuestra vida. Entonces, primera característica o primera herramienta para ser fiel, humillarnos delante del Señor, reconocerlo como el Señor de nuestra vida. Segundo, echando toda nuestra preocupación y toda nuestra ansiedad, porque entonces vamos a permanecer fieles al Señor. Sigue el versículo 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tercer característica para ser fiel, sé sobrio y, hermano, está alerta en tu vida. Mira, la vida cristiana ciertamente es echando toda nuestra ansiedad en el Señor. Ciertamente es reconocerlo como el Señor de nuestra vida. Pero la vida cristiana no son vacaciones. No es, bueno, pastor, me lo hubieran dicho desde el principio, Señor, ahí te dejo todo, ahí te encargo todo, yo me voy de vacaciones en la vida, me voy a disfrutar la vida. No, mis amados hermanos, no. Si tú quieres ser fiel al Señor, es muy clara la Escritura. A la vez que tenemos que dejar en el Señor nuestras cargas, reconocemos que Él es nuestro Señor, tenemos que ser sobrios y tenemos que estar alertas en nuestra vida cristiana. Y el cristiano, mis amados hermanos, se mantiene sobrio, se mantiene alerta, se mantiene atento con los 5 sentidos a través de la palabra del Señor, y dice la Biblia, y además se mantiene velando, es decir, atento, alerta. Ahora, la razón bíblica por la que debes estar así, escúchala, dice la palabra, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por favor, escucha esto. La tarea de Satanás es que tú no seas fiel a Dios. La tarea de Satanás todos los días nos quiere devorar porque él quiere que tú te alejes del Señor. Porque Él quiere que no seas fiel al Señor, porque Él quiere que abandones tu iglesia, porque Él quiere que abandones a tu familia, porque Él quiere que ya no creas en Dios, porque Él quiere que dudes del Señor. Y en esta pandemia seguramente es una herramienta que el enemigo está usando para decirte, ahí está, no que creas en Dios, no que dices que Dios te ama, no que dices que Dios está contigo y mira, tu negocio quebró. Escuchen, amada iglesia, estas son las herramientas de Satanás y la tarea de Satanás, porque imagínate nada más, el Espíritu Santo, la obra de Cristo Redentora, nos arrancó de las manos de Satanás. Tú y yo estábamos ahí en las manos del enemigo y la sangre preciosa de Cristo, la obra redentora, nos alcanzó para ser hijos de Dios, ya lo vimos. ¿Tú crees que el enemigo se va a quedar con los brazos cruzados al saber que nos ha perdido? No, él sigue luchando porque él quiere que tú y yo caigamos en infidelidad espiritual, que no seamos fieles, que abandonemos lo que Dios nos ha dado, el llamado que Dios ha hecho a nuestro corazón. Y entonces, para que seas fiel, dice el Señor, sí, yo soy el Señor de tu vida, sí, yo voy a apoyarte, sí, yo voy a estar contigo, pero cristiano, sé sobrio y velad. Hermanos, qué terrible es cuando no vemos cristianos sobrios, cuando vemos cristianos descuidados en su vida espiritual, cuando faltan un mes a la iglesia, cuando no están constantes en una clase de Biblia, cuando se olvidan de su servicio cristiano, cuando se permiten vacaciones, cuando se relajan en su vida espiritual. Y esto es terrible, terrible, mis amados hermanos, porque no estamos entendiendo. ¿Cómo vas a permanecer fiel al Señor? ¿Cómo te va a proteger el Señor si tú decides abandonar, si tú decides, hermano, relajarte en tu vida espiritual? Nunca y mucho menos ahora, repito, ha sido tiempo de relajarnos en nuestra vida espiritual. Es tiempo, mis amados hermanos, mi amada iglesia, para que podamos permanecer sobrios y para que podamos estar velando. Hermano varón, tienes que velar por tu familia, tienes que cuidar a tu familia, tienes que estar orando por tu familia, tienes que mantenerte alerta, mi querido varón, como el líder de la familia que eres, para poder proteger a tu familia, enseñar la palabra y cuidarles espiritualmente. Y por último, dice al versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La última característica o la última herramienta para ser fieles al Señor es resistir.
Entonces, amados hermanos, vamos a repasar rápidamente. Las 4 herramientas para poder permanecer fieles al Señor es humillarnos delante de Dios, echando toda nuestra ansiedad, todo aquello que nos preocupa, descansando en Dios, siendo sobrios y velando, estando alertas y resistiendo firmes en la fe. Mi amada iglesia, es tiempo de resistir. Es tiempo de luchar, no con nuestras armas, ya lo dice Efesios, no con nuestras armas, sino con la armadura de la fe, la armadura del Espíritu Santo, porque la guerra espiritual es una realidad y la única manera de permanecer fieles es así, resistiendo firmes en la fe. Y entonces, a través de las pruebas y las adversidades, viene esta gran bendición. ¿Cuál es la recompensa de esta fidelidad? Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mira nada más qué grandes bendiciones para nuestra vida. Dios nos va a perfeccionar, Dios nos va a afirmar, Dios nos va a fortalecer y nos va a establecer. Esta fidelidad nuestra hacia Dios, a través de estos recursos que ya dijimos, se va a manifestar en una gran bendición de Dios para nuestra vida. Y los cristianos vemos las pruebas como un momento de Dios para perfeccionarme. Si estás pasando una prueba ahora mismo, Dios te está perfeccionando para afirmarme, para poder afirmar y para poder establecer y fortalecer mi vida, mi ministerio en todo momento. Los cristianos regenerados, en medio de las pruebas, vemos estos milagros maravillosos de Dios en nuestro corazón. Los que no son regenerados, viene la prueba, ya lo dice la parábola del sembrador, vienen los afanes y se alejan de la iglesia y se alejan de su compromiso y se alejan de lo que un día ellos creyeron que tenían. Por eso es importante que pidamos al Señor que Él pueda obrar una regeneración en nuestro corazón y en nuestra vida. Termino. ¿Cuáles son las características de la vida nueva? ¿Cuáles son las características de un cristiano que está caminando en la fe y que podemos ver que ha sido regenerado? Anótalas, por favor, rápidamente. Primer característica, perdonamos a los que nos ofenden. Interesante, ¿no? Un cristiano regenerado perdona a aquellas personas que les han ofendido. Yo sé que a todos nosotros de alguna manera hemos entendido que nos han ofendido, que nos han lastimado. Mi amado hermano, mi amada familia, es tiempo de dejar que la presencia del Espíritu sane tu corazón y perdone en el nombre del Señor a aquellos que te han ofendido. Segundo, es un cristiano que da fruto. Esto es hermoso. Un cristiano que da fruto. Sabes que tú estás llamado a dar fruto, sabes que estás llamado a dar bendición, y el fruto de un cristiano es otro cristiano. Es que tú compartas la palabra del Señor, pero además es los dones que el Señor te ha dado, el ministerio al que Dios te ha llamado, y empezamos a crecer y empezamos a servir, y es un cristiano que da fruto. No puede haber un cristiano, es una contradicción. No existe una persona o un cristiano que no dé fruto, que esté sentado en la iglesia por años, que nunca haga nada, que nunca sirva, y en los momentos de prueba se aleja de la iglesia, y en los momentos de bendición otra vez regresa a la iglesia. Hermanos, esa no es una persona regenerada. Tercera característica de un cristiano que lleva una vida nueva: no se avergüenza de su Señor. Compartimos la palabra, declaramos que somos hijos de Dios, compartimos nuestro estilo de vida, no importa que la gente nos critique, nos encanta decir que Jesús es nuestro Señor. Es una persona humilde, ya que reconoce cada día que es un pecador salvado. Esto es un concepto precioso. Somos pecadores salvados. Por lo tanto, estamos siempre en esta dependencia con nuestro Señor. Este tipo de cristianos regenerados son cristianos que ayudan a otros en necesidad. Esto es fabuloso. Empezamos a hacer iglesia y empezamos a ver hermanos en necesidad y damos y participamos y cooperamos y ayudamos porque hemos sido transformados por el Espíritu Santo. Y por último, se preocupan por la oración y el estudio de la palabra del Señor. Mis amados hermanos, es tiempo de que el Espíritu Santo obre en la vida de nuestra iglesia. Yo puedo imaginarme una iglesia regenerada. ¿Te imaginas qué poder de iglesia? Vamos a entender todos estos puntos que mencionamos. Vamos a perdonar, vamos a dar fruto, vamos a predicar de Cristo, somos humildes para seguir creciendo, nos ayudamos, crecemos en la oración y la palabra. Ahora, si tú dices, ¿pero qué es esto que no entiendo? Perdóname,
no has sido regenerado. El Espíritu Santo no te ha tocado. Y tú preguntarás, ¿por qué los cristianos se ayudan? ¿Y por qué están metidos en la iglesia orando y estudiando la palabra? ¿Y por qué se perdonan? Y si no entiendes todo esto, entonces no has sido regenerado y la presencia del Espíritu Santo no está en tu vida. Si tú eres de estas personas, yo quiero invitarte para que ores y le digas, Señor, necesito de ti, necesito de tu presencia. Qué bueno que te gusta la iglesia. Qué bueno que te sientes a gusto en la iglesia. Qué bueno que participas en actividades. Qué bueno que simpatizas con nosotros los cristianos. Pero eso no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es la presencia del Espíritu Santo que ha regenerado tu corazón para que puedas entender todo esto. La presencia del Espíritu Santo que ha transformado tu mente y te da una disposición sana para entender ahora la palabra y para vivir en una relación distinta. Y la regeneración es este nacimiento nuevo que solo es obra del Espíritu Santo. Si tú ya eres un cristiano así, regenerado, un cristiano nuevo nacimiento, un cristiano que su mente ha sido transformada, mi amado hermano, mi amada familia, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios. Pero ahora sigamos creciendo y no nos alejemos, sino seamos sobrios y cuidemos nuestra vida, nuestra familia, nuestra vida espiritual y nuestra iglesia. Si tú no has aceptado a Cristo, si tú estás acompañándonos en armonía familiar, pero hay muchas cosas que no has entendido tal vez, yo te pido para que ahora mismo le digas a Jesucristo, Señor, yo quiero que vengas a mi corazón. Espíritu Santo, transforma este corazón que no entiende, este corazón entenebrecido, este corazón que está lejos de ti, para que yo pueda entender estas verdades espirituales importantes. Esto es una iglesia. Y una iglesia así será una iglesia poderosa, será una iglesia santa, será una iglesia que camine bajo los principios de la palabra del Señor. Será una iglesia llena de amor. Seremos una iglesia donde aprenderemos a caminar juntos a pesar de nuestras diferencias, porque lo que nos une es el Señor. Y en un corazón regenerado solo hay humildad, agradecimiento, amor y servicio. Cierra tus ojos. Padre, muchas gracias te damos en esta hermosa mañana de domingo por este regalo de la salvación. Porque en muchos de nosotros, Señor, has regenerado nuestra vida. Porque ha sido tu obra. Y porque, Señor, hoy hemos entendido que la regeneración se tiene que mostrar en frutos dignos de arrepentimiento, en fidelidad y en una vida diferente. Una vida llena de perdón, llena de fruto, una vida que proclama a Jesucristo, una vida constantemente en aprendizaje, una vida en comunidad, ayudándonos unos a otros, una vida en constante servicio, Señor. Muchas gracias. Quizá haya personas ahora, Dios, que nos están escuchando y que no entienden estos conceptos espirituales, pero que, Señor, se acercan porque quizá tengan curiosidad, porque quizá, Señor, estén con esta comezón de saber. Espíritu Santo, que esta mañana ellos puedan rendir su vida a ti. Que esta mañana, Señor, ellos puedan entregarse a ti. Que esta mañana ellos puedan confiar en ti, Señor, su salvación. Espíritu Santo, ven a ellos, porque esta es una obra tuya, porque tú nos eliges, nos santificas. Que este tiempo sea un tiempo en el que tú obres, Señor, y en el que hagas tu perfecta voluntad. Bendice Armonía Familiar, esta iglesia de regenerados que queremos seguir avanzando, cumpliendo tu palabra y tu voluntad. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo para todos. Qué bendición poder saludarles, escucharles. Qué bendición poder meditar juntos en la palabra del Señor. Esto es Armonía Familiar. Te esperamos en nuestras actividades que ya se han mencionado. Me da mucho gusto que estemos conectados y que caminemos juntos en la obra del Señor. No te pierdas nuestras actividades y sigamos juntos en oración. Un abrazo para todos. Muy buenas tardes. Que tengan excelente domingo. Gracias. Pues bueno, terminando esta prédica,
creo que de gran bendición y mucha enseñanza, ¿no crees? Así es. Pues viendo que el ser cristiano no solamente es asistir a la iglesia, al templo y participar de algunas actividades, ¿no? Realmente esto es una convicción y un cambio de vida, ¿no? Así es, una vida nueva. Recordemos que la regeneración implica obediencia a Dios. Amén. ¿Sí? Obediencia, y debemos demostrar, como dice su palabra, ¿no? Hacer frutos dignos de arrepentimiento y fidelidad a Dios, y una vida nueva, ¿no? Mostrar una vida nueva. Solo así podríamos llamarnos cristianos. Amén, amén. Pues bueno, vamos a despedirnos con una oración y esperando que pasen un domingo excelente. Dios les bendiga, iglesia. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos por este alimento, Señor. Gracias porque lo tomamos de tu mano, Señor, y lo pondremos, Padre, por obra, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.